Hoy vamos a meternos de lleno en la biografía de una semilla que literalmente cambió al mundo para siempre. Es una historia que tiene de todo: leyendas, espionaje, revoluciones, y todo está contenido en algo tan cotidiano como una taza de café. Así que empecemos este viaje. Y la pregunta que nos va a guiar es increíble, si lo piensan. ¿Cómo es que un simple fruto rojo que se descubrió casi por accidente llegó a ser tan pero tan valioso que se convirtió en un objetivo de espionaje internacional? Bueno, esa es justo la historia que vamos a contar. Para empezar, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, allá por el siglo IX, a las tierras altas de Abisinia, lo que hoy es Etiopía. Es aquí, en este paisaje remoto, donde está a punto de suceder algo que va a cambiarlo todo. La leyenda nos cuenta la historia de Kaldi, un pastor de cabras. Un día se da cuenta de que su rebaño está rarísimo, lleno de energía, casi como si estuvieran bailando. ¿La razón? Se habían comido unas bayas rojas de un arbusto desconocido. A Kaldi le pica la curiosidad, así que lleva esos frutos a un monje. Pero el monje desconfía, cree que son cosa del diablo y sin más los tira al fuego. Y es justo ahí donde ocurre la magia. Al tostarse, las semillas desprenden un aroma increíble, tan bueno que las sacan de las brasas, las muelen y las mezclan con agua caliente. Y así, de un acto de pura desconfianza, nació la primera taza de café de la historia. Ahora damos un salto de varios siglos. La semilla viaja, cruza el Mar Rojo, y para el siglo XV ya está en Yemen, y es aquí donde encuentra su primera gran casa, su primera vocación cultural. En un mundo donde el alcohol estaba prohibido, el café se convirtió, digamos, en la bebida social por excelencia. Y claro, con una nueva bebida nace un nuevo lugar para beberla: las Keide Khanes. Pero ojo, no eran simples despachos de café, para nada. Se convirtieron en los verdaderos centros de la vida social en ciudades tan importantes como Constantinopla. Lo apodaron el vino del Islam, en parte porque los sufíes lo usaban para mantenerse despiertos en sus largas noches de oración. Pero su efecto fue mucho, mucho más allá. Estas cafeterías se transformaron en un hervidero de actividad. Allí se jugaba ajedrez, se discutía de política, se enteraba uno de los últimos chismes. Eran lugares vibrantes, tanto que los gobernantes les tenían miedo. Y con toda razón, porque en esos lugares nacían ideas, y las ideas, como sabemos, pueden ser muy revolucionarias. Y la semilla sigue viajando. En 1615, de la mano de mercaderes venecianos, el café llega a Europa. Y su bienvenida no fue nada cálida, al contrario, fue recibido con muchísima sospecha. El clero, sobre todo, le puso la cruz. La acusación era gravísima. Era la bebida amarga de Satán. Una invención pagana, decían, que venía a corromper las almas de los buenos cristianos. La presión para prohibirla era enorme. Pero aquí, la historia da un giro de película. Antes de tomar una decisión, el Papa Clemente VIII decide que tiene que probarla él mismo. Y le fascina. Le parece tan deliciosa que su veredicto cambia la historia del café para siempre. Con su bendición, el café es, por así decirlo, bautizado, y se le abren las puertas de toda Europa. Y lo más interesante es ver cómo la idea de la cafetería se repite en Europa. Si las Khanes eran los centros de debate en Oriente, en Londres nacen las universidades de un penique. ¿Por qué? Porque por el precio de una taza de café, cualquiera podía sentarse a escuchar y conversar con las mentes más brillantes de la época: filósofos, científicos, economistas. Y esto no es una anécdota, es un punto clave. No eran simples charlas de café. De las conversaciones, de los negocios que se cerraban en ese ambiente estimulante, nacieron instituciones que hoy son pilares de la economía mundial. La Bolsa de Valores de Londres y la aseguradora Lloyds, por ejemplo, tienen su origen en una cafetería. Increíble. Obviamente, con semejante valor económico y social, controlar el café se volvió un asunto de Estado. Y aquí es cuando la historia se pone todavía más interesante, porque entramos en la era del espionaje. Una sola semilla era tan valiosa como el oro. Primero los árabes y después los holandeses crearon un monopolio durísimo. Controlaban todo el cultivo y la exportación con un celo increíble.
Estaba prohibidísimo sacar cualquier planta o semilla que pudiera germinar. Era literalmente un tesoro de Estado guardado bajo 7 llaves. Así que la pregunta del millón es, si estaba tan, pero tan protegido, ¿cómo es que el café logró llegar a otras partes del mundo? La respuesta, como se podrán imaginar, es una historia de audacia y espionaje. Aquí entra nuestro protagonista, Gabriel Declieux, un oficial de la Marina francesa. En 1723, en una misión secreta, consigue robar un pequeñísimo esqueje, una ramita de cafeto, del mismísimo Jardín Botánico Real de París. Pero robarlo fue solo el principio. El viaje por el Atlántico fue una pesadilla. Se enfrentó a piratas, a tormentas y a la falta de agua. Y aquí viene lo mejor de la leyenda. Se dice que Declieux compartió su propia ración de agua con la plantita para mantenerla viva hasta llegar a su destino, la isla de Martinita. La misión de Declieux fue un éxito, y las consecuencias de ese único brote que logró sobrevivir al viaje son simplemente gigantescas. Pensemos un momento en este número. 1. Un solo brote. El resultado de un solo acto de espionaje. Porque resulta que ese único brote, esa pequeña planta que Gabriel Declieux cuidó con su propia agua, se convirtió en el ancestro de casi todos los cafetales que hoy pueblan América Latina. De esa planta descienden las enormes plantaciones de Brasil y Colombia, dos de los mayores productores del mundo. Es un ejemplo perfecto de cómo un solo evento puede redibujar el mapa agrícola de todo el planeta. Y así, esta historia increíble, llena de vueltas, llega hasta nosotros, hasta nuestra taza de cada día. La próxima vez que alguien sostenga un café, vale la pena recordar que no es solo una bebida, es el eco de una leyenda de cabras bailarinas, fue el combustible de debates que cambiaron el mundo, es un tesoro que fue bautizado por un papa y el botín de un espía que arriesgó todo. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Qué nuevas ideas, qué pequeñas revoluciones se estarán gestando ahora mismo, en silencio, en alguna cafetería?